hermano Leonel continuó y habló acerca en el libro de Filemón, que se encontraba, ¿verdad? Su siervo Onésimo había oído, y el apóstol Pablo le escribía a este hombre Filemón y le decía: si en algo te he defraudado, si algo te debe, ponlo a mi cuenta que yo te pagaré. Y podemos encontrar, mi amado hermano, y seguir esta secuencia acerca de lo que es sanidad interior. Esta noche también estaremos hablando acerca del perdón. El perdón, mi amado hermano, que el Señor nos revela a través de la palabra del Señor. Amén. No el perdón del mundo, no es el perdón que te dice: te perdono pero no te olvido. No, este perdón te olvida, borrón y cuenta nueva. Este perdón es un perdón que con su sangre que fue derramada te limpia desde la cabeza hasta los pies. Amén. Este perdón no te está señalando como el mundo, como intento hiciste esto. No, este perdón te perdona y nunca más, dice la Biblia, Él echa a las profundidades de la mar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Amén. Y antes de comenzar vamos a hacer una breve introducción. Esta palabra perdón en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento esta palabra era la palabra salak. Salak significaba perdón, remisión de pecado. Esta palabra en el Antiguo Testamento la podemos encontrar 46 veces. Esta palabra fue usada en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Ahí lo podemos encontrar acerca de la ofrenda, los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía, los holocaustos para adquirir el perdón. Porque todos sabemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía el macho cabría, el sacerdote iba al altar, sacrificaba, y a través de la sangre que era derramada en este cordero, en este macho cabrío, el pueblo podía adquirir un perdón. Amén. Entonces, esta palabra salak aparece por primera vez en un hecho histórico, en un hecho bíblico, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 9. Cuando Moisés intercede, hace una oración intercesora por el pueblo de Israel. Porque todos recordamos de que cuando Dios le dio las leyes, las tablas de las leyes, allá a Moisés en el monte del Sinaí, cuando dice la Biblia que él estaba allá, y cuando él desciende, el pueblo se había desenfrenado, el pueblo había hecho un becerro, el pueblo estaba inclinado a un Dios ajeno. Y la Biblia dice que Moisés se airó, y la ira de Jehová descendió, la ira de Dios sobre este pueblo, y dice que lanzó las tablas de la ley que le habían sido dadas, y el pueblo pereció, muchos pueblos. Entonces el Señor renueva un nuevo pacto con Moisés y le dice: sube nuevamente a la cumbre del Sinaí y yo te daré nuevamente las tablas de la ley. Y dice que este hombre llamado Moisés intercede por este pueblo y le dice: Señor, perdona el pecado de esta nación, perdona el pecado de este pueblo, porque es un pueblo de dura servir. O sea, en otras palabras, era un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo que no quería tener sujeción, que quería hacer lo que quería y le daba la gana. Pero Moisés intercede por primera vez en el hecho bíblico, intercediendo, y esta palabra salak, que significa el perdón de Dios, intercede a través de los hijos de Israel. Y esta palabra en el Antiguo Testamento era la palabra salak. Sabemos que venía el sacerdote, y el sacerdote venía y entraba al templo y ofrecía y preparaba aquel sacrificio. Mataba al macho cabrío, lo degollaba y la sangre era salpicada. Los creyentes del Antiguo Testamento, cuando ellos miraban que la sangre era derramada, su confianza estaba en que ellos habían sido perdonados, porque los creyentes del Antiguo Testamento podían entrar al lugar santísimo. No podían entrar solamente el sacerdote, y el sacerdote ofrecía estos holocaustos para que el pueblo fuera remitido de todo pecado, de toda ofensa contra el Dios. Entonces dice la Biblia que este hombre, los sacerdotes, ponían la mesa de la preposición. La preposición era el derramamiento que se hacía de la sangre del cordero. Esta preposición solamente podía ser ejercida por los sacerdotes. Solamente ellos tenían la autorización delante de Dios para poder llevar a cabo este sacrificio, para poder llevar a cabo este ritual. Pero dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, que el Señor le dice al profeta Oseas, y le dice: misericordia quiero y no sacrificio.
El Señor ya estaba hastiado, cansado de ver cuántos machos cabrí y cuánta sangre había derramado el pueblo de Israel en los altares, y su corazón estaba lejos. Porque la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque este pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo contumaz. Pero estos hombres del Antiguo Testamento confiaban. Su confianza estaba en que cuando ellos miraban que el sacerdote ofrecía este holocausto, ellos sabían que quedaban expiados de pecado. Dios envió hacer este sacrificio antemano por el sacrificio eterno que iba a ser Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 5 que Él es el sumo sacerdote, que ya Él hizo un nuevo pacto con los hombres y que Él fue el Cordero de Dios, el perfecto Cordero que ya nos perdona de todos nuestros pecados y que su sangre nos limpió de toda parte y de toda contaminación. Entonces dice la Biblia que estos hombres subían y hacían estos holocaustos, estos sacrificios. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22 que en el Antiguo Testamento la sangre purificaba todas las cosas y que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado, no hay remisión de pecado. Por eso es que la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, tuvo que ser derramada en un madero. Y cuando esa sangre fue derramada, fue vertida, y esa sangre tocó la tierra, entonces ahí fue consumado la expiación única, la expiación verdadera, el perdón que Dios otorgó para todos los seres humanos. Por eso Jesús murió con las manos abiertas, en señal de que Él perdonaba a toda la humanidad, de que Él nos daba una nueva oportunidad, un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva reconciliación, porque ninguno de nosotros merecíamos. Dice la Biblia que no hubo ninguno que buscara a Dios, pero Dios nos buscó, dice la Biblia. En el Salmo capítulo 42 dice que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque déjame decirte, mi amado hermano, tú que estás en esta noche sentado en este lugar, que desde que tú estabas desde el vientre de tu madre, ya estabas escogido para ser perdonado por la sangre del Cordero de Dios. Los hombres del Antiguo Testamento conocieron este perdón de Dios. Estos hombres, David en el capítulo 25, Salmo 25, verso 11 le dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona mi pecado que es grande. En el Salmo 103, versículo 2, versículo 3 dice la Biblia: Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana toda tu dolencia. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque verdaderamente el Señor es el que nos perdona. Él es el único que puede ofrecernos ese perdón que trae sanidad a nuestras almas. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no es esta palabra salak. Ya esta palabra es traducida a afesis. Afesis significa despedido, liberado, pasar por alto, exonerar. En toda su etimología, en todo su significado, esta palabra afesis, que está en el Nuevo Testamento, tiene con muchas connotaciones, muchos significados. Pero el mayor de todos ellos es que Él nos ha exonerado, que Él nos ha libertado, que Él nos ha despedido del pecado, de la condenación eterna, y nos ha dado la vida eterna. ¿Ven? Entonces, esta palabra afesis es la remisión del castigo de una conducta inapropiada delante de Dios. Es la liberación del pecador de algo impuesto, de una pena impuesta por Dios. Entonces esta palabra afesis viene a ser la liberación de pecado para nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo escribe a la iglesia, como pudimos leer en el capítulo 2 de 2 de Corintios, y el apóstol Pablo empieza y escribe acerca de la ofensa. Porque si había algo que el apóstol Pablo sabía que el cristiano tenía que confrontar, eran las ofensas. Porque ahí es donde verdaderamente tú te das cuenta si eres o no eres cristiano. Y no te lo digo yo, la Biblia te lo va a enseñar en esta noche. Vamos a verlo a través de la Biblia, que si verdaderamente somos o no somos cristianos. Porque el verdadero cristiano, en medio de la ofensa, en medio del vituperio, en medio del señalamiento, se mantiene como un estado manso, como un estado humilde. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y llevad mi carga,
que no es pesada. Porque verdaderamente el verdadero cristiano se conoce cuando en medio de la adversidad, cuando en medio de que te están tal vez criticando, de que te están señalando, que te están ofendiendo, tú puedes hacer la actitud que tuvo Esteban en el libro de Hechos capítulo 7, que mientras lo estaban apedreando, que mientras lo estaban matando, que mientras le estaban quitando la vida apenas a sus 21 años, este hombre alzó sus manos y sus ojos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos, perdónale este pecado y no le tomes en cuenta este pecado. Y el apóstol Pablo escribe a esta carta en 2 de Corintios. Estas cartas, 1 y 2 de Corintios, fue una de las cartas más personales que el apóstol Pablo escribió a estas iglesias. En esta carta él hace un hincapié en su ministerio, en la defensa de su ministerio, porque esta iglesia estaba desacreditando el ministerio de Pablo. Esta iglesia no estaba creyendo en la autoridad que había sido delegada de parte de Dios para Pablo. Pareciera muchas veces que así pasa en la iglesia de hoy actual, moderna, porque muchas veces te están desacreditando el llamado que Dios ha hecho para tu vida. Muchas veces están cuestionando el llamado que Dios ha hecho para tu vida. Y muchas veces dentro de la misma iglesia del pueblo de Dios aparece la ofensa, aparece el menosprecio. Muchas veces hay mucha gente dentro de la iglesia que dice: yo no creo en ese. Pero sabes una cosa, este hombre llamado Pablo estaba convencido de que Dios era el que le había llamado y el que lo había perdonado. Porque cuando estamos convencidos de quién es el que Dios nos ha perdonado, ¿sabes qué? Atrás pudiste haber tomado licor, pudiste haber sido mentiroso, ladrón, estafador, adúltero, fornicario, todas cuantas cosas se te puedan señalar. Pero la Biblia a mí me enseña que el Señor me ha perdonado y que hoy soy nueva criatura. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: ya las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces el apóstol Pablo habla a la iglesia y dice: ¿cómo debo perdonar al ofensor? Estos hombres, recordemos la iglesia de Corinto. Yo te voy a decir una cosa, mi amado hermano. Tú y yo podemos tener dones, talentos, predicar bonito, cantar bonito, pero eso no te connota, eso no te da la firmeza de que verdaderamente eres un cristiano genuino delante de Dios. Porque esta iglesia, en 1 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de los dones de la iglesia. En el capítulo 13 habla acerca de la preeminencia del amor. En el capítulo 14 habla acerca de lo que es el hablar en lengua. Y esta iglesia, dice la Biblia en el capítulo 12, 1 de Corintios, que esta iglesia estaba llena de los dones. Los 9 dones de la iglesia estaban latentes en esta iglesia de Corinto. Había don de profecía, había lengua, interpretación de lengua, don de fe, dice la Biblia, don de milagro, don de ciencia, don de sanidad. Los 9 dones estaban latentes a la orden del día en esta iglesia. Pero esta iglesia no tenía algo. Esta iglesia había perdido el amor. Esta iglesia no tenía amor. Y el apóstol Pablo los exhorta y le dice: ustedes pueden decirme que tienen todo, pero si ustedes no tienen amor, no son nada. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia estaba lejos del perdón. Esta iglesia estaba lejos de edificar al hermano. Esta iglesia estaba lejos de amar al hermano tal y como es. Esta iglesia estaba lejos de hacer como dice la Biblia: vosotros espirituales sobrellevar la carga de los débiles. Vosotros espirituales poder llevar el yugo, poder llevar el peso de aquel hermano que se ha caído, aquel hermano que está débil, poder darle un ánimo, una palabra, no condenarlo, no juzgarlo, sino darle una palabra de amor, una palabra que pueda enderezar el camino, que pueda levantar las manos, las rodillas paralizadas de los hermanos. Y a su nombre. Por eso te digo, mi amado hermano, puedes tener los dones, los talentos, puedes hablar lengua, puedes hacer todo, pero eso no te da la connotación, la base de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Porque si tú todavía guardas, como vamos a ver más adelante, lo que el apóstol Pablo habla y enseña a la iglesia. El apóstol Pablo le habló a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Filipo. Le habla y le escribe, y en todas las cartas, las 13 cartas
Paulina que este hombre escribe habla acerca del perdón. ¿Sabes por qué? Porque si había algo que el apóstol Pablo estaba consciente que un hombre de Dios debía de tener, era el perdón, era la sanidad interior, era no cargar, no guardar, no hacerse preso de aquel resentimiento, de aquella amargura. ¿Sabes? Muchas veces nos han hecho cosas en el pasado y lo estamos cargando. Muchas veces decimos que mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, por eso yo soy así, yo nací así y esto hago y así soy y así moriré. No, mi amado hermano, si tú le das libertad al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a hacer una nueva criatura. ¿Sabes por qué? Te lo puedo demostrar con la Biblia. El apóstol Pedro era un hombre iracundo, era un hombre que no creía en nadie, era un hombre que nadie se le ponía al frente, porque ese hombre ni que era Dios, pertenecía a una, por decirlo así, una secta llamada Los Celotas, que estos hombres eran hombres que mantenían una espada en forma de U atrás aquí, y cualquier incidente, cualquier cosa lo sacaban y se agarraban. Por eso fue que cuando llegó aquel hombre llamado Malco a apresar a Jesús, él sacó la espada y le cortó la oreja, y Jesús le dijo: no, Pedro, esto no es así, tienes que ser manso y humilde. Pero este hombre, increíblemente, después de haber tenido esa preparación, esa capacitación con Dios, allá en el libro de Pedro escribe y dice: humillaos pues poderosamente bajo la mano de Dios, poderosamente. Después este hombre te está hablando de humildad. Un hombre que era soberbio, un hombre que era altivo, después Dios lo hizo humilde, Dios lo hizo que perdonara, porque él quería tener siempre el primer lugar, ocupar los primeros puestos. Muchas veces así pasa en la iglesia, queremos ocupar los primeros lugares, los primeros puestos, queremos estar aquí adelante, pero no lo hacemos legítimamente, no lo hacemos buscando el rostro de Dios, el favor de Dios, para que Dios te ponga en gracia, Dios te abra puertas, sino que lo queremos hacer muchas veces queriendo pasar encima del hermano, queriendo ofender al hermano y guardando en nuestro corazón las ofensas que muchas veces continuamente vienen hacia nuestra vida. Una vez un hermano cristiano y evangelista me dijo lo siguiente: yo no quiero que me ofenda. No estás preparado, varón, porque quieras o no quieras, el Señor, es necesario que la ofensa venga sobre tu vida. El perdón no es un acto de que si quiero o no quiero, es un acto de obediencia hacia Dios. Y hay muchos que decimos que somos obedientes a Dios, pero no perdonamos. Nos cuesta perdonar. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32, miren qué bonito lo que habla este hombre, enseña el apóstol Pablo. Y si usted se va al prefacio, al título de este capítulo, dice: la vida nueva, la vida que agrada a Dios. Y el apóstol Pablo empieza a mencionar las cosas que a Dios le desagradan y dice: quítese de vosotros toda gritería, quítese de vosotros toda mentira, quítese de vosotros todo pleito, ira, contienda, disensiones. Pero después en el ya llegando al versículo 32 dice: antes de todas estas cosas que él mencionó, antes de todo ser benigno, antes de todo ser compasivo, perdonándonos unos a otros como Cristo os perdonó. Este hombre sabía que el que le había perdonado había sido Dios y que él no era merecedor, pero que Dios por su gracia nos ha perdonado, por su gracia nos ha hecho libres, por su gracia nos ha dado la oportunidad. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 30 que Dios pasó por alto, dice, el tiempo de la ignorancia, pero ahora Dios llama a todo hombre y a todo lugar hacia el arrepentimiento, porque muchas veces éramos ignorantes de la palabra de Dios, entonces Dios te pasaba por alto. Pero hoy que tú estás aquí, conoces la palabra de Dios. Si tú no perdonas, Dios no te va a pasar por alto. La Biblia dice que el que no perdone a su hermano en esta tierra, tampoco será perdonado en los cielos. Lo dice la palabra del Señor, porque si hay algo que Dios le quiere enseñar, si hay algo que Dios quiere capacitar a su pueblo, es acerca del perdón. Entonces este hombre le escribe a la iglesia en Efeso, también le escribe a la iglesia en Colosenses capítulo 3 versículo 13. Igual, si usted se va al título, dice lo mismo: la vida nueva y la vida vieja y la vida nueva en Cristo Jesús. Y este hombre ahora le escribe y va más allá a la iglesia de Colosas. Ya tan solamente, ya no le dice que los perdones, dice soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra su
su hermano, llegue a él, perdónese, abrácese, porque ese es el amor de Cristo que Dios quiere que la iglesia, la unidad, como dice el libro de Efesios. Si usted lee todo el libro de Efesios, el texto clave, el mensaje clave que el apóstol Pablo da a esta iglesia es la unidad del Espíritu Santo, es la coinonía que debe de existir en la iglesia, es el amor no fingido que debe existir en la iglesia, sin hipocresía. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo propio, es el interés que debemos de tener los unos por los otros. Y este hombre dice soportando los unos a otros. Pero hoy en día podemos encontrar y oír en la iglesia que dice: yo no soporto a ese hermano, yo no lo soporto. Cuando yo lo veo, mejor me hago el disimulado, mejor me cruzo la calle. Y no es así, porque entonces el Espíritu Santo no mora dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de morir como la semilla del trigo para que Cristo viva en nosotros. Y cuando todas estas cosas, estas acciones, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando miras que una persona habla en contra de un hermano y que te lo vuelve a decir y lo vuelve a mencionar y lo vuelve a mencionar, páralo, dile: hermano, ¿sabes qué? Ponte a cuenta con el Señor y pide perdón a tu hermano, porque si la trompeta suena, no te vas a ir con Cristo. Porque Dios está llamándonos al perdón. Ya no está el perdón como antes, como los machos cabríos. Jesucristo, el sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 8, capítulo 9, habla de que Él es el intercesor de un nuevo pacto y que podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre y del perdón de Jesucristo. Pero ¿por qué muchos pueblos hoy no pueden entrar a la presencia de Dios? Porque hay atadura en su corazón, hay falta de perdón en su corazón, hay ira, hay contienda contra su hermano, disensión contra su hermano. Y a veces, yo quiero decirte algo, mi amado hermano, todos en la iglesia somos diferentes, ni aún los dedos de las manos. El apóstol Pablo dijo todo, ni aún los dedos de las manos son iguales, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y todos debemos de respetarnos, de amarnos, todos debemos de estar en coinonía, en la unidad del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no viene por evangelistas, por pastores y ministros. Dios viene por una sola iglesia, un solo cuerpo que alabe, glorifique y exalte el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y este hombre, el apóstol Pablo, exhorta a la iglesia. En el libro de Mateo capítulo 18, el hermano Leonel en el versículo 35 hablaba el domingo acerca de los dos deudores. También en el capítulo 18, en el prefacio, dice: ¿cómo debo de perdonar a mi hermano? La Biblia manda que si alguno tuviera queja contra su hermano, llámela a sola, llámelo, ponte a cuenta, dile: hermano, perdóname, si te he ofendido, perdóname. No esperes que él llegue, ve tú, empuja tus pasos y ves tú y dile: hermano, perdóname si te he ofendido, perdóname. No perdamos la bendición, no perdamos la gloria de Dios, no perdamos lo que Dios tiene para nosotros. Alabemos, sigamos adelante confiando en el amor de Cristo. Pero hoy muchas veces, yo le voy a decir una cosa, y no quiero que se malentienda, quiero que abran su mente espiritual. Pero muchas veces pegamos carrera cuando hay una división, cuando hay un problema entre los hermanos. Sale corriendo para donde el pastor. ¿Y qué dice la Biblia? El pastor es el ángel que Dios ha puesto, que ya cuando aquello, digamos, ya no tiene, ya se pasó de un límite, ahí tiene que intervenir el pastor. Pero la Biblia dice que si yo ofendí al hermano Armando, es ante él que yo tengo que venir, es con él que yo me tengo a poner a cuenta. Pero muchos corren a donde el pastor, donde el hermano, ay, la hermana me hizo esto, ay, si no, si esa no es nada, si este es aquí, si ese es allá, y empiezan a hablar, empiezan a ofender. Hoy muchas veces en la iglesia se reúnen no para alabar a Dios, no para adorar a Dios, se reúnen y que alabar a Dios, pero no es lo que hacen es chismear, lo que hacen es hablar contra el hermano, lo que hacen es murmurar. Y no falta quien dice: ay, si yo fuera el pastor de la iglesia, o si yo tuviera cargo, yo lo haría de esta manera. Pero ¿por qué te ha preguntado por qué Dios no lo escogió a él? ¿Por qué Dios no lo escogió? Porque Dios conoce el corazón, y lo primero que un hombre de Dios, que una mujer de Dios, que un santo de Dios debe tener es perdón en su corazón. Ese es el requisito, te guste o no te guste. No te enojes
conmigo. Si agarra problemas conmigo, lo siento, te guste o no te guste, lo primero que debes de tener es perdón. ¿Has oído a esos hermanos que dicen: me voy de la iglesia porque no aguanto al fulano, no aguanto a la fulana? No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que yo me ponga cuenta. La Biblia dice que yo no deje. Jesús en una ocasión dijo: ustedes ven los pajarillos, permiten que los pajarillos se aposenten en las ramas, pero no permitan que los pajarillos hagan nido. O sea, muchas veces viene el mal pensamiento, muchas veces viene y dice: ay, este hermano, ¿qué me tiene que decir a mí? Pero en ese momento tienes que reprender ese pensamiento negativo, porque si tú no lo haces, cuando mira, eso hizo un nido en tu mente, bajó a tu corazón, y cuando mira, con solo ver al hermano, ya no vas a soportarlo, ya no vas a querer verlo. Con solo verlo te va a poner la carne eriza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos despojamos. La Biblia dice que si trajeres tu ofrenda al alfolí y tienes algo contra tu hermano, no te atrevas a traerla. Dios no lo vas a engañar. Nunca. Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6 versículo 10, pues todos los que el hombre siempre eso mismo cosechará. Y eso yo se lo digo por experiencia propia. Y yo sé que aquí está la persona que una vez, hermano, hoy me dijeron: viera lo que dijo el hermano. Hermano, yo no sé, porque no es la primera vez, muchas veces lo he oído. Y mi actitud casi siempre ha sido: Dios la bendiga, hermano. Y después la vuelvo a bendición, hermano, ¿cómo está? Pero esa vez, hermano, como que no sé, como que entró ahí. Y me vine a la iglesia, yo todo religioso, todo peinadito, doblé mis rodillas y empecé a alabar a Dios. Y ahí estaba el hermano. Y de repente vino el Señor y me dice: detente, no sigas más, ve, llámala, pide perdón y ponte a cuenta. Si no, no te atrevas a adorar, no te atrevas a alabar, porque no te lo voy a recibir. Inmediatamente mi piel se estremeció y llamé: ¿cómo me mentí? Hermano, perdón. No le dije: me dijeron que usted dijo. No, porque mi intención no era hacer más largo el asunto. Mi intención era cortar y liberarme. Después entré y alabé a Dios y sentí su gloria, su amor. Pero hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde el anatema se está metiendo a la iglesia. Tiempos donde, dijo el apóstol Pablo, el carácter de los postreros hombres en este tiempo, hombres pendencieros, hombres que no les importa, hombres que vienen y te hablan y te hacen daño y no les importa. Y si hay algo que el hombre de Dios debe de tener, es mansedumbre, templanza, perdón, misericordia. O usted todavía te cree que, mira, le dice el hermano que dijo de Boje: eso dijo, espérame, ya voy para allá. Ajá, vamos a comer la cosa, dale, ritmo. No ha nacido, discúlpenme que se lo diga, hermano, no ha nacido. ¿Será que si dieran permiso de ir a preguntar por los testimonios a los vecinos? ¿Qué dirán? Eso no. No debe perdonar. ¿Y sabe dónde es el primer perdón que debe tener uno? Muchas veces en sus hogares. Porque muchas veces los hogares no hay nada, no hay perdón, no hay nada. Y después venimos a dar un premio para Jehová aquí. No, hermano. Muchas veces los varones, nosotros, somos todos. Y la Biblia dice: tratando a vuestras esposas como vaso frágil para que el corazón no tenga estorbo. Que Dios te ha dado autoridad. Pero ¿cómo querés tener autoridad si no buscas la autoridad de Cristo? ¿Te han visto esos hombres que quieren que yo soy la cabeza de la autoridad? Y no doblan sus rodillas al Señor. No buscan el rostro de Dios. No lo buscan. Entonces viene aquella mujer y dice: este no es nada, se llena de falta de perdón. Y cuando mira, se salió de control. Porque ¿sabe qué, hermano? El mundo lo que dice: esos cristianos tontos, esos cristianos, pero no somos tontos.
Sabemos que la Biblia dice: no busquéis vuestra propia venganza, dejadlo en las manos del Señor, porque Él abogará tu causa. Pero habrán algunos que todavía piensan en venganza. Habrán algunos que si me la hiciste, te la voy a cobrar. El libro, escuche bien lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 20. Si tu enemigo, Jesús, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, no dice tu amigo, Jesús lo dijo también. ¿Qué provecho, dice Jesús, tendré yo en darle a mi amigo? ¿Qué provecho? Jesús lo dijo: a tu enemigo, si te pide camina conmigo, ve 2 millas con él. Si te pide la túnica, dale la capa. Gloria a Dios. ¿Y sabe dónde se demuestra el verdadero perdón? Le voy a dar: Jesús, la mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos se odiaban. ¿Y qué hizo Jesús? Mujer, dame de beber. La mujer se quedó: tú eres judío, sí, dame de beber. Del agua que yo te daré, no vuelvas a tener sed jamás. Porque, Señor, si hay algo que Él venía enfocado, la misión de Jesús era el perdón por la humanidad. Amén, amén. Romanos 12:20 dice: si tu enemigo te pidiere de comer, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y acuate fuego a montones. Gloria a Dios, santo. Pero hay muchos que a mí venga a pedirme perdón. Yo me voy a rebajar. Yo. Ay, hermano, para morir esa carne, hermano. Pero vaya a ver, queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, pero la gloria de Dios, la Biblia es clara: al humilde Dios no ve de cerca, al soberbio Dios no ve de largo, al humilde, aquel que se humilla, aquel que sabe pedir perdón, aquel que sabe reconocer sus errores. El nombre de Dios, la otra vez que prediqué lo decía: no es que te des cuenta de tus virtudes, sino de tus debilidades. Y oiga el peligro, hermano. Hebreos capítulo 12, búsquelo ahí en su libro, verso 15. Oiga el peligro y lea lo que dice el prefacio de ese capítulo: los que rechazan la gracia de Jesús. 12:15. Pero el prefacio del 12 dice: los que rechazan la gracia de Jesús. ¿Sabe qué, hermano? El peor enemigo de la gracia, y yo siempre recuerdo estas palabras porque mi hermano me lataba y me lataba y me lataba. Por años él me latió. Y él me decía: el peor enemigo de la gracia es el legalismo de los hombres. ¿Te acordás, verdad? Que siempre él me decía eso. Y es cierto, porque los peores enemigos de la cruz fueron los fariseos, fueron los publicanos, fueron los eruditos de la ley, hombres legalistas. Fueron los peores enemigos de la cruz, de la gracia. Porque son aquellos que creen que para que te obtengas el perdón de Dios deben de verte ahí, tenés que hacer tantas cosas, y no creen cuando de corazón se cree. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa para salvación. La Biblia dice, el salmista: si 7 veces cayera el justo, la mano de Jehová lo levantará. Dele palmas al Señor. Hebreos 12, capítulo 15. Lea lo que dice. Ya vamos a terminar. Oiga lo que dice: así que, mirad bien. Oiga, mirad bien, abrid bien tus ojos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sea contaminado. ¿Qué es lo que hace una raíz de amargura? Te contamina. Habrá gente que aun cuando está orando y está adorando a Dios y se le viene el recuerdo, el reflejo de aquel hermano y siente aquella ira. Volvamos al altar de Dios. Joel dice: vosotros ministros, venid al altar, descargad su corazón, el prepucio de su corazón, lloren los ministros en el altar de Jehová. Porque si hay algo que en este tiempo está haciendo falta, es el amor. La Biblia dice que habrá hombres malos y se está metiendo a la iglesia la falta de perdón.
pastores contra pastores. ¿Cómo es posible un hombre de Dios contra otro hombre de Dios? Mae, no se quiere ni por acá. ¿Cómo es posible? Pero hoy en esta noche necesitamos sanar nuestra alma. Necesitamos tener una sanidad interior. Pónganse sobre sus pies. Mi hermano Luis, si está por ahí, quiero cantar una canción